Lección 6 para martes 1 de agosto. La Iglesia, reveladora de la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios 3, 7 al 13? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo vuelve a afirmar que es un ministerio por el don de la gracia de Dios. Este don, como el Evangelio mismo, no se otorga debido al valor que tenga el receptor, sino por la gracia de Dios. Pablo recalca este aspecto al describirse como menos que el menor de todos los santos. Versículo 8. Hay una progresión interesante en la comprensión de sí mismo de Pablo que se percibe a medida que avanzamos en sus cartas en el orden en que fueron escritas. Al principio, reclama su condición de apóstol designado divinamente. Sin embargo, más adelante se presenta como el menor de los apóstoles y como indigno de ser llamado apóstol. 1 Corintios 15:9. Aquí, en Efesios, se considera menos que el menor de todos los santos. Versículo 8. Finalmente, se describe a sí mismo como el primero o el peor de los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Tal vez esta línea de pensamiento de Pablo puede ayudar a explicar esta famosa cita de Elena de White, que está en la página 56 de El Camino a Cristo, que dice: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Acuérdense que nuestra naturaleza pecaminosa es más de lo que pensamos, o sea, es más maligna, más degradante de lo que nos imaginamos, pero hay que contrastarla con la imagen moral de carácter, el cual Cristo está transformando, aún en vista de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, porque tal naturaleza debe ser cada día sumergida simbólicamente en la tumba de Cristo y resucitados cada día, según Romanos 6, a una nueva vida de moral según los principios de vida de Dios. Acuérdense, el concebir y tener en mente de la pecaminosidad o debilidad o degradación de nuestra naturaleza humana no significa que no estamos perfeccionando nuestro carácter moral en cooperación con el poder divino
y el esfuerzo humano en obedecer los mandamientos de Dios. Pablo luego continúa en Efesios 3:10, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los cielos. ¿Quiénes son los principados y potestades de los cielos que se mencionan aquí? Como les anuncia la Iglesia la sabiduría multiforme o multifacética de Dios, aunque Efesios 3:10 no describe la naturaleza de esos poderes, parece que lo mejor es tomarlos como los maléficos que en Efesios 6:11 al 12 se describen con más detalle. Si es así, la composición de la Iglesia que unifica a judíos y gentiles, que en otro tiempo fueron partes muy divididas de la humanidad, se convierte en un anuncio resonante para estos demoníacos principados y potestades de los cielos acerca del plan de Dios para el futuro, que es reunir en él, Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Versículo 10 del capítulo 1. Se les advierte que el plan de Dios está en marcha y la destrucción de ellos está garantizada. La naturaleza misma de una iglesia unificada señala su derrota final. Si tu congregación se tomara en serio la descripción de trabajo que Pablo hace de la iglesia en Efesios 3:10, ¿cómo podría cambiar la forma en que tú y los hermanos de la iglesia se relacionan entre sí? Del Ministerio de Curación, página 401, dice: Pablo tenía vivísimos deseos de que se viese y comprendiese la humillación de Cristo. Estaba convencido de que con tal que se lograse que los hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la majestad del cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones. El apóstol se detiene en detalle, uno tras otro, para que de algún modo alcancemos a darnos cuenta de la admirable condescendencia del Salvador para con los pecadores. Dirige primero el pensamiento a la contemplación del puesto que Cristo ocupaba en el cielo, en el seno de su Padre. Después lo presenta abdicando de su gloria, sometiéndose voluntariamente a las humillantes condiciones de la vida humana, asumiendo las responsabilidades de un siervo y haciéndose obediente hasta la muerte más ignominiosa, repulsiva y dolorosa, la muerte en la cruz. Podemos contemplar tan admirable manifestación del amor de Dios sin agradecimiento ni amor y sin un sentimiento profundo de que ya no somos nuestros. A un maestro como Cristo no debe servírsele impulsado por móviles forzados y egoístas. Y del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 304, dice: el conocimiento de Dios, según está revelado en Cristo, es el que todos los salvos han de tener, o sea, todos aquellos que han sido justificados y perdonados y rescatados de la penalidad de el pecado y su poder. Deben tener este conocimiento de Dios. Es el conocimiento lo que obra la transformación del carácter. Este conocimiento, cuando es recibido, recreará el alma a la imagen de Dios, impartirá a todo el ser
una fuerza espiritual que es divina. Que tengan un día muy bendecido al captar la idea de que Dios quiere revelar a través de nuestras vidas y como cuerpo colectivo de iglesia su sabiduría al mundo. Y tal sabiduría es el plan de redención por medio del Evangelio que nos capacita para vivir según sus mandamientos y así dar al mundo conocer el carácter de amor de Dios. Y como consiguiente nos transforma y nos hace idóneos para el don gratuito de la vida eterna como resultado de dirigir nuestra voluntad a obedecer sus mandamientos. Que tengan un día muy bendecido.